Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España, Europa. Bienvenidas una vez más a este espacio de No Estás Sola, organizado por Fundación CERMI Mujeres. Hoy para abordar un tema muy importante en ese trabajo que estamos haciendo por el derecho de las mujeres con discapacidad al acceso a la justicia. Los conceptos jurídicos relevantes para las mujeres con discapacidad en el proceso penal. Me vais a permitir, en primer lugar, que agradezca a todas mis compañeras del gran equipo humano de Fundación CERMI Mujeres, a Isabel Caballero, a Carolina Puente, a Mercedes Pérez de Prada, a Sara Arévalo, a Carla Mediavilla, a Almudena Pérez Pedrayo, por haber hecho posible este encuentro. Quiero agradecer igualmente a la Confederación Nacional de Personas Sordas de España y a FIAPAS por el apoyo que nos están brindando con el servicio de subtitulación y de interpretación a la lengua de signos. En ese sentido, hoy tenemos como subtituladora a Eva y tenemos como intérpretes de lengua de signos a Bárbara y a Isabel. También me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a otros profesionales, otras profesionales que están haciendo posible que mujeres con discapacidades diferentes se puedan conectar también a este espacio de hoy. A los y las guías intérpretes, los asistentes y las asistentes personales, a veces que son personas de nuestro entorno más cercano, incluso a veces familiares, que nos están apoyando para acceder precisamente al uso de la computadora, del teléfono móvil. Pero muy especialmente tengo que agradecer a la gente extraordinaria que vamos a tener hoy como panelistas en este espacio de Fundación CERMI Mujeres, porque su trabajo, su compromiso, su apoyo es totalmente voluntario, generoso, nadie cobra nada. Y de verdad eso habla y dice muchísimo de la calidad humana y del compromiso con la causa de las mujeres y niñas con discapacidad de todas estas personas, de Pilar Sepúlveda, de Carlos Ríos, de Tasia Aránguez, de Mónica Aguado, de Alicia García y de Gracia Rodríguez. A todas esas personas, de verdad, a todos vosotros, vosotras, infinitas, infinitas gracias. Hoy es fiesta en Sevilla y eso ha dificultado que alguna persona que teníamos previsto que interviniera no lo pueda hacer. Y sin embargo quiero aprovechar para agradecer profundamente, en este caso a Pilar Sepúlveda, por asumir también esa parte de la primera intervención que al final pues lo va a hacer ella. Por eso Pilar Sepúlveda en este caso va a ser la primera persona que intervenga. En primer lugar lo va a hacer para hablarnos de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y además el impacto que ello tiene especialmente para las mujeres con discapacidad. Antes de volverle a dar la palabra para otros asuntos, te pido, Pilar, te agradezco profundamente que estés con nosotras. Pilar es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es un honor volverte a tener en No Estás Sola, en este espacio de Fundación CERMI Mujeres que se abre a todas las personas que estén interesados en la defensa de los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, pero muy especialmente está abierto a ellas, a mujeres y niñas con discapacidad y a madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Así que nuevamente, bienvenida, qué privilegio, qué regalo. Te escuchamos, Pilar, para hablarnos de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. ¿Qué es esto, Pilar? Buenos días y buenas tardes. En primer lugar, el honor es mío, Ana, y como no puede ser de otra manera, daros las gracias por haberme vuelto a invitar y compartir este espacio con vosotras, que realmente para mí es una ilusión porque es un tema que
que me ha interesado siempre y sobre el que he trabajado, y compartir este espacio con vosotras para mí es, como ya digo, un placer. Cuando hablamos de delitos contra la libertad y la integridad sexual, tenemos que saber realmente de qué estamos hablando. Como es una ponencia para personas que que son legas en derecho en muchas ocasiones, quisiera deciros que cuando estamos hablando de cualquier tipo de delito, siempre se sujeta a un capítulo donde define contra qué va, cuál es el bien jurídico protegido. Por ejemplo, si es un robo o un hurto, estaríamos hablando que el bien jurídico protegido sería la propiedad. Si estamos hablando de los delitos sexuales, pues el bien jurídico protegido en la actualidad es la libertad y la indemnidad sexual, pero esto no siempre ha sido así. Por ejemplo, los delitos de violación, abuso, han existido siempre su protección, pero cuando anteriormente el bien jurídico protegido era, por ejemplo, la honestidad, es decir, cuando la persona se ajustaba a las reglas sociales y a aquello que se esperaba de ella. Con lo cual, en muchas ocasiones, pues si nos encontrábamos que la mujer o la víctima pues no tenía una conducta decorosa o no iba vestida de determinada manera, podía considerarse que no existía un delito porque no había habido honestidad. Afortunadamente, en la actualidad, este bien jurídico protegido no es la honestidad. Este bien jurídico protegido es la libertad y la indemnidad sexual. La libertad es aquella opción a elegir cuándo, con quién, con cuántos, dónde y hasta dónde queremos llegar. Es decir, nuestra total y absoluta libertad para elegir lo que queramos. No está, digamos, no deja de ser delito porque porque las relaciones sean entre dos personas del mismo sexo o porque lo hayan hecho por vía anal, bucal o vaginal, no porque sea más veces, menos veces, porque haya sido pareja o sea pareja, no. El punto clave que determina si existe un delito o no existe un delito es esa libertad, ese consentimiento. La libertad depende del consentimiento. Pero como todas sabemos, ese consentimiento, hay personas que son más libres, que están formadas, que están, digamos, que tienen ya una decisión adulta. Mientras que existen personas que, bien por su edad, no tienen todavía pues, un conocimiento y una personalidad clara para la decisión sexual, o bien por su situación de vulnerabilidad o por su discapacidad, pues no ha tenido conocimiento para poderlo realizar. Entonces, hasta hoy se distinguía entre la libertad y la indemnidad sexual, porque libertad se refería a aquella persona que sí está capacitada para decir sí o no, y en cambio la indemnidad era aquella que, aunque hubiera dicho que sí, por su falta de conocimiento o por su falta de capacidad, pues, digamos, no había dado su consentimiento, o que su consentimiento, mejor dicho, no era válido. Anuncio que esta distinción va a desaparecer. Nosotros ya hemos informado sobre el anteproyecto que en España se está haciendo sobre la protección integral de asistencia a violencia sexual, y ya en este anteproyecto desaparece esta distinción y se vuelve a centrar el bien jurídico protegido en lo que es la libertad sexual. O sea que lo que hemos hablado pues va a tener ya, por lo menos aquí en España, un recorrido relativamente corto. Pero claro, cuando hablamos de estos delitos, pues ya sabemos que o no existe libertad o consentimiento, o que este consentimiento no ha sido válido. Cuando este consentimiento, podemos decir, bueno, pero ¿cuándo no ha sido válido? Pues hasta hoy en España también se distinguía o se distingue entre lo que es la agresión sexual y el abuso sexual. La agresión sexual se refiere a aquellos que para conseguir el consentimiento se emplee violencia o intimidación. Pues, ¿qué violencia? Pues violencia, pues que aten a una persona, le peguen, etc. Intimidación, como su propio nombre indica, es que hace que una persona tenga miedo. Que tenga miedo, ¿cómo? Pues con la amenaza de un arma, con la amenaza de un mal cierto,
en cualquier situación, porque si te ponen un cuchillo en el cuello y te dicen que vas a tener una relación sexual, ese sí o ese no, no es libre. Y exactamente igual es si te están pegando. Entonces, en este delito nos encontraríamos en la actualidad con lo que se llama agresión sexual y se obtiene de esa manera. Esta agresión sexual puede consistir en tocamientos, bueno, tocamientos más o menos intensos, o en una conducta que aquí consideramos más grave, que es cuando hay una penetración. Es decir, una penetración puede ser bucal, anal o vaginal. Con lo cual estamos viendo que si son bucal, anal o vaginal, la víctima puede ser tanto un hombre como una mujer, porque la vaginal solamente sería mujer, pero el hombre. Pero por otra parte, esa penetración puede ser bien con el pene, con lo cual el victimario sería solamente un hombre, o bien con un objeto o con un elemento corporal, como podría ser un dedo, una botella, una verdura, en fin, lo que sea. Con lo cual estaríamos hablando de una penetración en la que el victimario podría ser tanto hombre como mujer. Cuando sea con objeto o con elementos corporales que no sea el pene, no estamos hablando solamente cuando la penetración es bucal, anal o vaginal. En caso que fuera bucal, estaríamos hablando de tocamiento, lo que se llamaría tocamiento. Naturalmente, si nos hablamos de unos tocamientos, tienen una pena menor que si estamos hablando de una penetración. Estos hechos pueden ser más o menos graves según cómo se hayan realizado. Pues, por ejemplo, si se ha realizado por una o más personas, con lo que se llama el pandillaje, que aquí en España hemos tenido un caso muy famoso, como ha sido el de la manada, cuando se hace entre una o más personas, está más castigado. Cuando se inflige, por ejemplo, una degradación especial, pues estamos hablando también de un caso más grave. Por ejemplo, cuando junto con todo aquello yo tuve un asunto en que después de violar a una chica, pues se hicieron pis encima. Eso significó que para ella fue una humillación añadida y así se fue adaptando. Por supuesto, también es muchísimo más grave cuando quien es el victimario es un pariente de la víctima, ya sea su padre, su hermano, su tío, es decir, ya sea un pariente tanto con sanguinidad como por afinidad, es decir, los cuñados, los suegros, los yernos. Es un tema que también nos encontramos con cierta asiduidad, que pueden ser en muchos casos el padrastro, el marido de la madre o el compañero. En muchos casos nos encontramos. Pero existen, bueno, por supuesto, cuando se utiliza un arma que pueda producir la muerte, y en otros casos que además muchas veces no se da uno solo, sino que se unen estas distintas cosas. Por otra parte, está el abuso sexual. El abuso sexual hasta ahora se trata de cuando no existe un consentimiento, pero no existe violencia e intimidación. Si existiese violencia e intimidación, estaríamos hablando de agresión, pero en este caso sin violencia e intimidación. Pues cuando existe esa violencia e intimidación, ¿no? Pues cuando la víctima está bajo los efectos del alcohol, de cualquier tipo de droga, cuando no es consciente de lo que está ocurriendo, bien porque esté, bueno, pues desmayada, dormida, en coma, o por su propia discapacidad, o también porque haya sido de una manera sorpresiva, que no se lo esperase y se encuentra de pronto en una situación que no esperaba. En España tenemos una especial protección para las menores de 16, las y los menores de 16 años. En estos casos, la protección es mayor porque nos da igual que, con respecto a la agresión sexual, es igual, empleando violencia e intimidación y con
Pilar, no sé si soy yo, pero no se te escucha bien en este momento. Sí, hay problemas de conexión, Ana. Le vamos a pedir a Pilar si pudiera a lo mejor retomar un momentito desde su última intervención. Pilar, no sé si nos escuchas. Te hemos comentado que ha habido un poco de dificultad para entenderte por la conexión. ¿Nos escuchas? Aparece conectada, Ana, pero sin micro y sin la cámara activada. A ver si podemos. Parece que está entrando desde otro dispositivo, entendemos, porque está Sí, duplicado. no, ya Sí, ahora. estoy. No sé dónde me Perdona, quedé. nada, No, perdónanos, si puedes retomar un poquitín para ponernos sí, no nuevamente en sé, sintonía. eh, no sé si me había oído cuando estaba hablando de la protección de los menores de 16 años. De los menores y las menores. Exactamente, justo en ese momento, por favor, a partir de ahí. Gracias, Pilar. En España existe una mayor protección de los menores y las menores de 16 años. Primero porque las penas a aplicar son más altas, pero en segundo lugar por la consideración de lo que es el consentimiento. Si estamos hablando de agresión sexual a menores de 16 años, siempre estamos hablando pues que es con violencia e intimidación, y entonces ahí ni nos planteamos el consentimiento porque desde luego no existe. Pero si nos estamos, digamos, si nos referimos a cuando se trata de un menor que consciente, ya no hace falta ni que tenga una condición pues de que esté embriagado, que esté, no, simplemente por ser menor de 16 años se considera que ese consentimiento no es válido. No es válido porque no tiene, digamos, esa formación suficiente pues, para dar ese consentimiento y que por lo tanto está siendo víctima de un delito. Claro, quedaría exento aquellos que tuvieran unas capacidades paralelas, es decir, aquellas personas que tuvieran unas edades similares o en tema de discapacidad, que tuvieran una discapacidad, pues tuvieran una capacidad más o menos similar. Estamos hablando del abuso de que una persona mayor sea sobre una menor de 16 años. No estamos hablando de lo que es el sexo entrado adolescente, que es algo que sea de convivencia o intimidación, si es consentido entre ambos, pues no tiene una repercusión penal. Solamente estamos hablando en la otra circunstancia. Entonces, este es el tema más importante para determinar, ¿no? Quiero deciros que en España estamos muy cerca de tener una nueva ley de protección integral a la libertad sexual. Esta protección integral pues lleva unas modificaciones muy importantes. Desaparece el delito de abuso sexual y se unifica con el delito de agresión sexual. Es decir, que a partir de ese momento todo contacto sexual no consentido, sea por la circunstancia que sea, se convierte en agresión sexual, que naturalmente tendrá una pena progresiva en función de los hechos, si son más graves o no. Como ya he comentado antes, hay hechos mucho más graves, como es la participación de varias personas, como puede ser que el victimario sea familia sanguínea o por afinidad en un grado muy cercano a la víctima, su padre, su hermano, su tío, su abuelo, tanto en orden ascendente como descendente, y también pues cuando se emplean pues, determinados medios, como pueden ser pistolas, cuchillos, o determinados medios que son peligrosos, susceptibles de provocar la muerte. Otros dos temas muy importantes de la novedad, no solamente de esta ley, sino en las últimas reformas en España, es la protección que se le da a los menores frente a los delitos sexuales por Internet, con lo que van a estar protegidos tanto cuando ellos se le atrae para que participen en actos sexuales por Internet y digamos, pues lo lleven hasta allí, como cuando son víctimas de
de recibir dicho órgano. Otro delito muy importante que también puede afectar mucho a tanto menores como a mayores y a personas con discapacidad es precisamente el acoso sexual. El acoso sexual es un delito en el que a una persona se le piden favores sexuales a cambio de no crearle un mal al que tendría un mal a unos derechos que esa persona tendría. Por ejemplo, el profesor que va a suspender a la alumna, en el medio laboral porque pueda ser despedida o no vaya a ascender, en fin, determinadas circunstancias cuando se piden un favor sexual para uno o para otro, bajo amenaza o bajo las circunstancias de perjudicarle en el entorno pues, laboral, estudiantil, en el entorno en que esas personas se encuentran. Quiero deciros que los delitos contra la libertad sexual, en mi experiencia personal, que durante 25 años he sido abogada de un servicio de asistencia a víctimas de violencia sexual, es muy importante. La proporción que nosotros teníamos, que era un 30 y tantos % de víctimas que tenían discapacidad, en especial discapacidad intelectual, aunque no solamente esa, era muy alta a la proporción con el resto de la población. Por lo tanto, tuvimos que establecer un servicio especializado porque tanto el acceso a la justicia, como hemos hablado en otras ocasiones, dificultaba mucho cuando se tenía pues, una discapacidad que obligaba pues, a ponerse en contacto, a comunicarse, a saber denunciar y sobre todo pues, a denunciar a aquellas personas que estaban cerca. Porque otra de las estadísticas que me interesa que tengamos en cuenta es que la mayoría de las violencias sexuales no son por asalto por una persona, lo que se llama por asalto por una persona desconocida, sino que la mayoría de los agresores sexuales o de los abusadores sexuales se encuentran en el entorno de la víctima, bien sea en su familia, bien sea en sus cuidadores, bien sea en su entorno laboral o escolar. Y quedo a vuestra disposición si queréis que hable o profundice más en alguna de estas circunstancias. No quiero pasar el tiempo, pero que comprendo que ha sido una pincelada muy por encima y que pueden quedar muchas preguntas que estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pilar. Excelente la clarificación de todos estos conceptos. Quiero aprovechar para comentar a las personas que nos estáis siguiendo que este webinario se está grabando y estará después disponible en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Lo digo también en relación a las personas que si quieren intervenir y lo pueden hacer tanto por chat como después en el espacio abierto para la participación, lo tengan en consideración para también respetar su propia privacidad. El webinario se está grabando e insisto, estará después disponible en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Pasamos ahora a otro concepto muy importante que también tiene un especial impacto en las mujeres con discapacidad, la declaración de inimputabilidad. Y para ello le doy la bienvenida, además con mucha emoción y cariño, a Carlos Ríos Espinosa, investigador y abogado senior de la División de Discapacidad de Human Rights Watch. Carlos, además, fue miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde tuve la oportunidad inmensa de trabajar a su lado, aprender de él y desde luego tomar mucha más conciencia de todas estas situaciones que hoy nos va a comentar en relación con este tema tan importante, la inimputabilidad, que él nos presenta a continuación. Carlos, bienvenido. Ya te he dicho que eres un regalo para todas nosotras, de verdad. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con Fundación CERMI Mujeres. Muchas gracias, Ana. Te agradezco mucho a todas y a todos la oportunidad de participar en este evento. Es para mí muy placentero poder coincidir nuevamente con Ana. Yo aprendí muchísimo durante nuestros años juntos en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y sin duda este tema
del concepto de inimputabilidad en los sistemas de derecho penal que vienen de la tradición continental, es decir, de Europa y América Latina, ¿no? Algunas partes de Europa, la Europa continental y América Latina, pues compartimos esta herencia del derecho penal con un concepto que es la idea de que las personas con discapacidad o con ciertas discapacidades, específicamente discapacidades intelectuales o discapacidades psicosociales y otras categorías de personas que no tienen la capacidad, ¿no?, de comprender la naturaleza antijurídica de los hechos, pues son consideradas inimputables. El concepto de inimputabilidad tiene que ver justamente con la idea de que no son capaces de responsabilidad penal. Esto fue creado, este concepto, pues en Italia, en la Italia fascista específicamente, en los códigos de defensa social, en los que se consideraba que ciertas personas eran un peligro y en ese sentido se les tenía que aplicar un peligro social y en ese sentido se les tenía que aplicar medidas de seguridad, ¿no? Entonces es un concepto, el concepto de inimputabilidad, que está muy vinculado a qué es lo que ocurre cuando una persona que no tiene, que es considerada o etiquetada como no siendo capaz de responsabilidad penal, pues es etiquetada como inimputable, es etiquetada como peligrosa y bueno, hay un espectro de resoluciones legales, ¿no? Por cuanto hace a la declaración de inimputabilidad. Hay ciertos sistemas jurídicos, los más autoritarios, en los que plantean que simplemente por el estatus de la persona, es decir, por el hecho de ser considerada una persona peligrosa, se le podía aplicar una medida de seguridad, ¿no? En atención a sus características individuales. Eso es lo que se ha considerado como un derecho penal de autor, ¿no? Que está dirigido no a lo que la persona hace, sino a lo que la persona es, ¿no? Y por ciertas consideraciones específicas de ciertas características individuales de la persona, por ejemplo, el hecho de tener una discapacidad psicosocial y ser etiquetada como peligrosa, pues daba lugar, ¿no?, a justamente la aplicación de una medida de seguridad, sin que para eso pues existieran las garantías del debido proceso, ¿no? Uno de los principales garantías de los sistemas democráticos es pues del derecho penal liberal, ¿no? Que pues justamente fue conformándose en los siglos XVIII y XIX, ¿no?, posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Estos sistemas democráticos, el sistema de justicia penal, pues lo que plantean es que no puede haber una pena si no existe un delito y si ese delito no fue cometido con culpa, ¿no? Por los sujetos, ¿no? Es decir, las personas son castigadas por lo que hacen, no castigadas por lo que son. Entonces, este sistema de de inhabilitación, ¿no?, por lo que hace a la posibilidad de ser considerado capaz en un sentido penal, pues motivaba justamente que no se siguiera a las personas que son consideradas un peligro, ¿no? Ningún tipo de garantía, ¿no? Por supuesto, esto es un espectro, ¿no? Y hay, pues, soluciones menos y graves, ¿no?, menos delicadas por cuanto hace a la declaración de inimputabilidad, ¿no? Sí, en la mayoría de los sistemas jurídicos actualmente exigen que por lo menos la conducta sea eh, materialmente cometida, pero se considera que como la persona no es en realidad capaz de culpa, no entiende lo que está haciendo, pues entonces no se le sujeta a un proceso penal con todas las garantías específicas que son planteadas en este esquema, ¿no? Como es el caso de,
pues por ejemplo, por supuesto, la necesidad de que la persona sea sometida a un juicio con todas las garantías de defensa y la posibilidad de que pueda computar las pruebas que se emiten en su contra. Luego hay también sistemas en los que la medida de seguridad pues no está correlacionada con el hecho, ¿no? Entonces, hay modelos en los que sí se admite que una persona sea privada, por ejemplo, de la libertad en aplicación de una medida de seguridad indefinidamente. Entonces, es una cuestión muy inadecuada porque eso da lugar pues justamente a la violación estructural de los derechos fundamentales de las personas en el ámbito penal, ¿no? Que ese es un tema. Y ahora se está discutiendo también pues la idea de revisar este concepto, porque el concepto de capacidad jurídica, ¿no? Que como ustedes saben, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo muy revolucionario que es justamente la idea de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica por el hecho de ser personas y no vinculando el concepto de capacidad jurídica con un concepto diferente que es la distinta capacidad mental que tiene una persona, ¿no? Este es un binomio de conceptos que deben ser tratados por separado, no es lo mismo capacidad jurídica. La capacidad jurídica es un derecho, es algo normativo, no es algo fáctico y no está vinculado con qué grado de capacidad tiene la persona para entender, ¿no? Las distintas situaciones en las que... Entonces, tiene un impacto también en la esfera penal, ¿no? Y en la esfera penal, pues lo que se ha dicho es justo, bueno, pues esta idea de que las personas o ciertas personas no son capaces penalmente, ¿no? Que no tiene, eso es en beneficio de ellas porque en lugar de castigárselas, ¿no? Simplemente se les aplica una medida de seguridad, es decir, para que no dañen a terceros o a sí mismos, pero sin que eso signifique una pena. Pero en realidad tiene todas las características de una pena. De hecho, en los distintos códigos penales de pues, de España mismo y de América Latina, pues hay un capítulo específico en los ordenamientos penales que habla de las penas y las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad son establecidas en ese caso para la idea de las personas peligrosas, ¿no? Es un derecho penal de autor, no es un derecho penal de acto, no es por lo que la persona hace, sino por lo que la persona es. Y pues justamente tiene una degradación en el tipo de garantías que se aplican a las personas. Sí, gracias, Ana. Eso es lo que quería decir respecto del concepto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente también por esta explicación y por derrumbar también la idea de que este tipo de medidas protegen a la persona con discapacidad, cuando realmente lo que hacen es todo lo contrario. Las debilitan y las dejan sin el debido proceso, ¿no? que es de lo que se trata. De verdad, muchísimas gracias, Carlos. Pasamos ahora a otros temas también muy relevantes para las mujeres con discapacidad en el proceso penal, que son los conceptos jurídicos indeterminados. Tengo que expresar un profundo agradecimiento a Tasia Aránguez. Acudíamos a ella apenas ayer cuando en el último momento una ponente nos comentó que no nos podía acompañar y ella no dudó, Tasia no dudó de acompañarnos aquí en el día de hoy. Tasia es profesora del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y también es miembro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de la Fundación CERMI Mujeres. Hoy, en el tema relativo a qué son estos conceptos jurídicos indeterminados, le hemos pedido que además de explicarnos qué significa estos conceptos, nos hable específicamente del interés superior del menor, del interés superior del incapaz
y del concepto de diligencia de un buen padre de familia, lo que tiene mucho que ver con mujeres con discapacidad en procesos de separación y de custodias y guarda de sus hijos e hijas. De verdad, Tasia, no tengo palabras suficientes de agradecimiento sabiendo que hoy estás aquí y que no nos has dado la espalda en este problemilla de última hora. De verdad, te lo agradecemos profundamente. Bienvenida. Pues nada, el honor es mío y el agradecimiento es mío de estar aquí en algo organizado por el CERMI y que es una institución que hace un trabajo, una labor increíble por todos los colectivos de personas con discapacidad. Y te agradezco a ti particularmente, Ana Peláez, por haber confiado en mí para sustituir a la ponente que iba a hablar anteriormente y tratar de estos conceptos que, bueno, son conceptos realmente de derecho civil y lo que voy a hacer es exponerlos en relación con las personas con discapacidad, pero como son conceptos muy básicos del derecho, realmente son conceptos que acaban vertebrando la totalidad del ordenamiento jurídico. Entonces, estos conceptos del interés superior del menor, del interés superior del incapaz y del concepto de la diligencia de un buen padre de familia, a mí lo que me gustaría es ponerlos en contexto para que se vea cómo operan en la práctica contra muchas veces los derechos de las mujeres con discapacidad y sobre todo los derechos de los niños y niñas. Voy a empezar por introducir el artículo 23 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque es ahí donde se enmarcan las problemáticas de las que voy a tratar. Este artículo, el artículo 23, reconoce el derecho de las personas con discapacidad a contraer matrimonio, a casarse, a fundar una familia, sobre la base, evidentemente, del consentimiento libre y pleno. Por otra parte, también reconoce el derecho a que las personas con discapacidad decidan libremente el número de hijos que tienen o hijas y también que tengan acceso a información sobre técnicas de planificación familiar. El mismo artículo dispone que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad y establece que los estados, parte de esta convención, tienen que garantizar los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, es decir, las personas con discapacidad tienen derecho a la custodia de sus hijos e hijas, a la adopción y que los estados parte tienen que prestar asistencia apropiada a las personas con discapacidad para poder ejercer sus responsabilidades de crianza. Es decir, el Estado tiene que ayudar a las madres y a los padres a que puedan desarrollar su responsabilidad de crianza. Luego también establece que las personas con discapacidad tendrán que tener servicios y apoyos generales y también los hijos, los menores con discapacidad y las familias de estos, y establece que los niños y las niñas no deben ser separados de sus padres contra la voluntad de los padres. Y también establece que solamente se podrá separar a los padres o madres con discapacidad y a los hijos e hijas cuando eso sea necesario estrictamente por el interés superior del niño, del menor, pero nunca se podrá hacer simplemente porque la madre, por ejemplo, tenga una discapacidad. Es decir, no porque tengas una discapacidad, bajo ningún concepto te pueden quitar a tus hijos. Eso no se puede hacer. Solo se puede quitar la custodia de un niño o una niña en caso de que eso sea estrictamente necesario para garantizar el interés superior del menor. Ahora veremos cómo esos conceptos en la práctica se están aplicando. Y finalmente, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, debe cuidarlo la familia extensa y si eso no es posible, tiene que cuidarlo a alguien dentro de la comunidad, pero que le ofrezca a ese menor un entorno familiar. Eso es lo que dice este artículo muy interesante, el artículo 23, y ahora veremos lo que está pasando en la práctica. La situación de las madres con discapacidad intelectual y con trastornos psicológicos, sobre todo esas dos circunstancias. Muchas de estas mujeres hemos visto en años anteriores que era habitual que se les separase de los niños y que se considerase que las personas con discapacidad intelectual no tenían competencia para ejercer la función parental. Entonces, lo que hay que garantizar, según lo que hemos visto en este artículo, es que a estas personas se les preste asistencia apropiada
para que puedan desempeñar la responsabilidad de crianza, no que les arrebaten a sus hijos e hijas, como se venía haciendo anteriormente. Lo que ocurre es que, además, cuando no queda más remedio que retirar esa custodia o se retira la custodia y no los ven, además, las madres con discapacidad intelectual señalan que cuando sus hijos están en acogida por parte de otras personas, las condiciones en las que ellas pueden ver a sus hijos e hijas son muy poco naturales. Es decir, se presume que, no sé, como si ellas le fueran a hacer algo malo, o sus hijos tienen miedo por el contexto tan extraño, porque es en un punto de encuentro, en un entorno impersonal, hay una persona que les vigila, tienen poco tiempo para verse, el entorno es poco amable, entonces todo eso no es normal. Las mujeres, además, que tienen discapacidad intelectual, denuncian que cuando sus familias se han ocupado o le han dado la custodia a sus familiares, muchas veces esos familiares han ocultado a los menores información sobre quién era su madre biológica. Por ejemplo, había casos en los que decían que la madre era realmente la hermana, le decían que era su hermana. Y, por ejemplo, cuando la custodia la tenía la abuela, los abuelos, ¿no? Le decían que la madre era la hermana. Entonces no se estaba dando información. Entonces, ¿qué es lo recomendable frente a estas circunstancias? Pues que el hijo, la hija, tienen que tener derecho a la información y a saber quién es su madre o quién es su padre, quiénes son sus padres biológicos. Y es importante conocer antes, previamente, cómo la familia que acoge o que adopta va a abordar ese tema de quién es el padre o madre de esos niños. Y también hay que decir que habría que revisar los casos de acogimiento, porque la discapacidad intelectual o una persona, por ejemplo, con un trastorno mental podría adquirir capacidad para la crianza en el futuro, y además hay muchos casos en los que con apoyo, en la mayoría de los casos, con apoyo los padres y madres pueden hacer cargo de sus hijos. Entonces habría que buscar alternativas en las que siempre primar el hecho de que esos menores estén con sus padres biológicos. Y también habría que buscar alternativas más naturales para las situaciones de visita. Entonces, bueno, lo que vemos es que la sociedad tiene miedos y prejuicios, estereotipos sobre las madres con discapacidad, como por ejemplo uno de ellos es que la discapacidad pueda ser transmitida al bebé, y otra es que va a suponer un esfuerzo enorme para la madre hacerse cargo de esos niños, cuando en realidad luego a veces no es tanto, o no, según refieren las madres con discapacidad, no es tan exagerado o no tanto como la sociedad a veces piensa. También luego vemos una serie de consecuencias de estas ideas de la sociedad, como las consecuencias que tienen son que antes se piensa en quitar la custodia que en ayudar a una madre, por ejemplo, que podría tener incluso un trastorno mental agravado por la crianza, como una depresión postparto, o una mujer que tenga una situación de esta debería tener ayuda, no que le quiten a sus hijos e hijas. Y a todo eso, pues se une sobre todo la condena que sufren las mujeres que tienen problemas de salud mental cuando necesitan estar en un ingreso hospitalario. Si una mujer tiene un problema de salud mental y acaba en un hospital, ahí hay muchos casos en los que directamente te quitan al menor. Y además en España no existen unidades de psiquiatría en los que puedan estar las madres con sus bebés. Solamente uno en el Hospital Clínico de Barcelona. Además, el CERMI ha denunciado otras situaciones derivadas de estos estereotipos sobre la maternidad de las mujeres con discapacidad, como las esterilizaciones forzadas y los abortos coercitivos, y que se producen sobre todo en casos de mujeres con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Hay que señalar que el Convenio de Estambul prohíbe ambas cosas expresamente, tanto las esterilizaciones forzadas como los abortos forzosos, y también los prohíbe la Convención sobre la CEDAW de la Convención sobre la discriminación de las mujeres, porque reconoce los derechos humanos reproductivos de las mujeres. Y aquí hay que decir que son los profesionales sanitarios los que al parecer pues realizan este tipo de intervenciones, alegando en el mundo entero, porque no solamente en España, sino en todos los países, alegando distintas excusas como que estas mujeres no son dignas de procreación, o que no pueden tomar decisiones responsables sobre anticoncepción, o que no están en condiciones de ser buenas madres. Las madres también, muchas veces se hace esto sin su consentimiento. Las mujeres con discapacidad también encuentran problemas para acceder a las técnicas de reproducción asistida. Eso yo, por ejemplo, que soy representante del colectivo de afectadas de endometriosis,
pues muchas veces las mujeres con endometriosis no tienen derecho a la reproducción asistida, porque pese a que tenemos una enfermedad que merma mucho nuestra fertilidad, no aparecemos previstas en la normativa de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, muchas veces la enfermedad avanza y no disponen que podamos criopreservar nuestros óvulos, igual que pasa, por ejemplo, con las afectadas de cáncer. Es decir, bueno, pero hay diferentes motivos, ¿no? O pegas legales por los que las mujeres no pueden acceder a esas técnicas. Y otra cuestión es la custodia en caso de divorcio. Muchas mujeres ven que cuando hay un divorcio, la custodia se la dan a su pareja y no a ella porque ella es una mujer con discapacidad. Vemos también que muchas madres los servicios sociales le quitan a sus niños y niñas sin evaluación previa por el solo hecho de tener una discapacidad, aunque hemos visto que el convenio de las personas con discapacidad lo prohíbe expresamente. Y también hay prejuicios a la hora de adoptar. Muchas mujeres ven que su expediente pasa al último lugar en una lista de candidatos posibles para adoptar. Entonces, bueno, deberíamos pensar cómo se puede mejorar esta situación para que no ocurran estas violaciones, vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, y eso, sobre todo, lo que habría que hacer es que el Estado ofreciese recursos a las personas con discapacidad para que puedan ejercer la paternidad y maternidad en aquellos casos en los que pueda haber dificultades. O, por ejemplo, impulsar el desarrollo de servicios específicos de cuidadores de niños y niñas dirigidos a las madres y a los padres con discapacidad. También aquí hay que señalar que todo esto deriva precisamente del concepto que yo iba a explicar, es decir, de que se malinterpreta el principio del interés superior del menor. Porque se interpreta el interés superior del menor como que el menor, lo mejor para el menor es vivir sin esos padres o esa madre con discapacidad, cuando en realidad lo mejor para él o para ella es que se preserve la estabilidad familiar y su derecho a estar con sus padres y con sus madres. Y los derechos que habría que proteger, por tanto, son el derecho de los niños y las niñas al cuidado, la protección de la familia y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, que tienen esos derechos y nadie se los puede enajenar. Bueno, había traído varios ejemplos, pero no creo que me dé tiempo a exponerlos de mujeres con discapacidad a las que le pasan estas situaciones horribles que son vulneraciones de sus derechos, y voy a comentar los otros conceptos. Otro concepto es el interés superior del incapaz. Ese concepto está conectado, como vemos, a la incapacidad legal. Es un concepto unido a las personas que han sido incapacitadas por sentencia judicial. No toda persona con discapacidad, por supuesto, tiene una incapacidad judicial. La incapacidad judicial, sobre todo, se produce en nuestro país en casos de discapacidades intelectuales severas, como un estado de coma permanente o estados de Alzheimer muy avanzados, y se supone que la finalidad es que el representante pueda adoptar por esa persona decisiones civiles, sobre todo en la esfera patrimonial. Pero el representante no puede decidir sobre su criterio libremente, sino que el representante se supone que siempre tiene que tener en cuenta la voluntad presunta de la persona a la que representa. Y está además obligado a ejercer sus labores de administración con la diligencia de un buen padre de familia. Vemos que todos estos conceptos son indeterminados: el interés superior del menor, la diligencia de un buen padre de familia y el interés superior del incapaz. Son conceptos indeterminados y eso da lugar a que en los juzgados se produzcan vulneraciones en la práctica de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, un caso que hubo aquí de una mujer argentina que fue incapacitada legalmente y que la familia dijo que ella quería dar en adopción a su bebé, y ella realmente, antes de ser incapacitada legalmente, había dicho que estaba de acuerdo con darlo en adopción, pero luego hicieron unas periciales psiquiátricas y vieron que realmente la madre quería, vaya, que le gustaba ser madre y que ella era feliz de tener a su bebé. Entonces, bueno, al final, como la Corte se planteó el dilema entre que la madre no podía cuidar a esa criatura, pero por otra parte deseaba cuidarla. Y entonces el curador, la persona que se encargaba de gestionar sus intereses de la discapacidad, lo que optó fue porque sí se diera a esa bebé en adopción como quería la familia, pero que tuviera una figura de adopción abierta en la que la madre pudiera tener conocimiento y vínculos con la criatura. Pero esto es un ejemplo de cómo estos conceptos indeterminados en la práctica producen
problemas, ¿no? O discriminaciones contra las personas con discapacidad y cómo pueden suponer auténticas vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad sobre todo. Y tenemos que señalar que una persona con discapacidad no debería ser, cuando tenga una discapacidad, digamos, muy grande que impide que cuide a sus criaturas, en esos casos, aún así siempre hay que preservar en la mayor medida posible el vínculo con las criaturas. Siempre que sea posible, garantizando que pueda cuidarlo la madre, mediante ayudas del Estado de todo tipo. Y en los casos en los que sea imposible, siempre tiene que apostarse por un sistema en el que los menores no pierdan el vínculo y las madres lo conserven. Y que esa relación abierta se dé de una manera natural y no de una manera encorsetada, en puntos de encuentro incómodos, en los que se trata a esa mujer como, pues como si hubiera hecho algo malo, ¿no? Que es lo que reflejan muchas mujeres con discapacidad intelectual. Siempre se tiene que apostar por la adopción abierta en lugar de por una adopción cerrada. En esos casos, desde 2015 existe en nuestro ordenamiento jurídico la adopción abierta para garantizar el interés superior del menor, que significa que, aunque sea dada a otra familia, pueda mantener el contacto con su criatura. Bueno, y con esto termino, pero antes me gustaría puntualizar que, bueno, que ante todo lo más importante es garantizar que esos menores tengan derecho a mantener su vínculo familiar con sus progenitores con discapacidad y también que a pesar de que he hablado en toda esta exposición de los derechos reproductivos y sexuales, también me gustaría traer la opinión de mi amiga Mármol Peceres de la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia, que dice que tampoco nos olvidemos de otras circunstancias de derechos de las mujeres con discapacidad, como la violencia sexual sufrida, que muchas veces los hombres piensan que las mujeres con discapacidad no se van a quejar, que están deseosas a tener relaciones porque nadie puede amarlas, que no se van a defender si hacen algo contra ellas, que nadie va a creerlas. Y muchas veces las mujeres sufren agresiones sexuales y algunas de ellas desembocan en embarazo, incluso de padres y hombres del entorno cercano. Entonces ella también dice que a la vez que hablamos de, por supuesto, del derecho a la maternidad, también hablemos del derecho al aborto de las mujeres con discapacidad, que en muchos casos también es vulnerado ese derecho, porque la familia quiere decidir por ellas, y que también hablemos sobre la violencia sexual y machista que sufren las mujeres con discapacidad, que se investigue, y sobre todo en el caso de las mujeres internas en centros que se producen violaciones en los centros donde están las mujeres con discapacidad. Que ella recomienda que las mujeres con discapacidad sean cuidadas por cuidadoras mujeres y que a los hombres no se les debería permitir cuidar de mujeres en situaciones vulnerables, igual que en las prisiones, por ejemplo, obviamente hay funcionarias de prisiones en los módulos femeninos, pues del mismo modo cualquier institución en la que haya mujeres internas en situación de vulnerabilidad deberían ser cuidadas por mujeres para evitar esas situaciones. También ella señala que las mujeres con discapacidad a veces se sienten presionadas para ser madres, no solamente que se impide que sean madres, sino que a veces se sienten presionadas para serlo por los roles de género, que hace que las mujeres con discapacidad sientan que algo les falta, que son incompletas y que solo tienen que completar siendo madres perfectas, madres todoterreno, cuidadoras, que desarrollan ese papel. Y ella propone que las mujeres con discapacidad alcancen una autonomía a través del estudio o a través de la profesión y a través de la vida autónoma y que se tomen las decisiones desde esa vida autónoma y no las decisiones, digamos, cuando todavía te sientes impotente y cuando, es decir, ¿no? Eso es bueno lo que plantea, que revisemos también las expectativas vitales. Bueno, yo en esto como mujer con endometriosis, pues sí que es verdad que he visto muchas mujeres que luchan toda su vida o que luchan durante muchos años para ser madres, pero también mujeres que a los 19 años, por miedo a no poder ser madres más tarde y por sentir que hay algo malo en tu cuerpo, se quedan embarazadas de hombres que cometen violencia machista contra ellas o en situaciones económicas terribles, y también mujeres que después de ser madres han tenido muchas dificultades por el dolor crónico que sienten, ¿no? y piensan que a lo mejor infravaloraron las dificultades que tienen. Entonces, desde la experiencia, ¿no? Yo de madre con endometriosis, pues sí pienso que también está bien el punto de vista de Mármol Peceres, ¿no? Y que también lo suscribo en parte, ¿no? Pues que demos una visión compleja de todos los dilemas de la maternidad y las mujeres con discapacidad.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Tasia, por este repaso y por todas estas reflexiones tan importantes. Próximamente vamos a tener un webinario No Estás Sola que llevará por título Madres sin hijos, y animamos desde este momento a que nos facilitéis testimonios de mujeres que quieran intervenir en ese sentido. Tasia, de verdad, muchísimas gracias. Vamos con un poquito de retraso, nos vamos ahora a la Comunidad Valenciana, una región de España, de nuestro país, y para conocer cuál es la experiencia, en este caso, para la atención a mujeres con discapacidad en el proceso penal desde los territorios y desde una organización de personas con discapacidad. Y para eso le damos también la bienvenida con mucho cariño a Mónica Aguado. Ella es asesora jurídica del CERMI Comunidad Valenciana. Mónica, bienvenida, te escuchamos. A ver si escuchamos a Mónica. Mónica, ¿estás ahí? Mónica tiene... Aquí estoy, ahora sí. Fenomenal, fenomenal. Te ahora escuchamos, sí. Mónica, bienvenida. Bueno, os estaba dando los buenos días, os estaba dando las buenas tardes y agradeciendo, por supuesto, a Fundación CERMI Mujeres que haya contado con la visión de los territorios para este webinario y bueno, y especialmente y personalmente también a Ana, con quien he tenido ocasión ya de coincidir, y a Isabel, que la veo escondida, pero la he oído antes, Isabel Caballero, de Fundación CERMI Mujeres, porque a través del contrato programa que tenemos como CERMI Territorial, pues bueno, hemos tenido ocasión de colaborar con ellas, ¿no? Yo os quería plantear, porque el tema es la experiencia que nosotros tenemos. Yo creo que todos los CERMIs territoriales tenemos como prioridad el dar voz, ¿no?, a las mujeres con discapacidad, el hacerlas protagonistas de su propio discurso. Esto es difícil porque no es fácil alzar la voz cuando muchas veces ni siquiera eres visible, ¿no? Entonces, es verdad que la agenda política tiene muchos retos, ¿no?, en torno a la mujer, ¿no?, ese tránsito a esa sociedad igualitaria, que reviente los estereotipos y la carga de prejuicios que arrastramos, ¿no?, con el modelo patriarcal, la prevención y lucha de la violencia, contra la violencia de género, pero es verdad que hay muchas cosas más, muchas más prioridades también en la agenda política y feminista, ¿no? Hoy hablamos de los procesos judiciales, en especial del proceso penal, y tenemos que tener en cuenta que en el proceso penal nos jugamos mucho, ¿no? Es aquel en el que realmente lo que enjuiciamos, ¿no?, es el ataque a bienes jurídicos protegidos tan básicos como puede ser la vida, como puede ser la integridad física o moral, como puede ser la libertad y la indemnidad sexuales, que también ha explicado la primera ponente, la dignidad como seres humanos, ¿no? Ataques que son tan graves, ¿no?, pues bueno, que hacen necesario que acudamos al derecho penal como última ratio, ¿no?, que decimos en la jerga, pero también nos jugamos el derecho de defensa, también nos jugamos el derecho a la reparación. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que las mujeres con discapacidad no se sientan excluidas de esta protección cuando parecen invisibles, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer los operadores jurídicos es si estamos preparados para tejer el hilo de garantías necesario para la igualdad de condiciones respecto a las demás mujeres y por extensión respecto de las demás personas cuando hablamos de mujeres con discapacidad. Os voy a poner un ejemplo porque ayer por la tarde asistí a un seminario sobre violencia de género desde el punto de vista criminológico, y fijaos lo que pasó. Es verdad que se centró mucho el ponente en el tema de los agresores, los perfiles psicológicos, etcétera, pero cuando habló de las víctimas ni una sola mención a las mujeres con discapacidad víctimas, ¿no?
bueno, quizá no era un seminario muy específico, pero lo cierto es que a pesar del buen hacer del ponente, ¿no? Criminólogo, profesor en la universidad, en fin, con un currículum fantástico, pero yo sí eché de menos, ¿no? esa mención específica. Si no conocemos la realidad no vamos a avanzar, no hay progreso, no hay posibilidades. Y los datos están ahí. En el último informe que habéis publicado Fundación CERMI Mujeres, pues están muy claros, ¿no? El 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo 4 veces mayor que el resto de sufrir violencia sexual. Y luego la infancia, ¿no? Nuestra infancia y adolescencia es entre 3 y 4 veces más proclive a padecer violencia. Y luego todas estas concomitantes, ¿no? De los espacios, lugares, personas que interactúan en estos actos violentos, ¿no? Cuando estamos hablando también desde la perspectiva de mujeres institucionalizadas. Por eso nosotros como entidad seguimos la estrategia de abrir los ojos, ¿no? Que le llamamos, vamos a abrir los ojos a la realidad, porque si seguimos negando la realidad, pues no vamos a poder aplicar las mejores soluciones, ¿no? Yo os puedo hablar de mi experiencia. Nosotros es verdad que no hacemos no hacemos acompañamientos, por ejemplo, pero bueno, soy profesional en ejercicio, entonces pues entre CERMI y lo que yo he vivido os voy a contar un poco, ¿no? Hace poco, por ejemplo, la experiencia de una mujer con discapacidad y en este caso ocupaba la posición procesal de acusada, ¿vale? Asesoramos desde CERMI Comunidad Valenciana la letrada que llevaba la defensa y fijaos, ella lo que me decía, yo no quiero que esto sea un circo, porque es verdad que era un delito muy grave del que se le acusaba, ¿no? Era un juicio ante la audiencia provincial, etc. Ella tenía mucho miedo de que se convirtiera eso en un círculo, en un espectáculo, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque su defendida necesitaba unos medios de apoyo que estaban lejos de ser acordados por el juzgado, ¿vale? En este caso por la sala. Entonces, bueno, fuimos dando pequeños pasos. Fijaos que era una mujer sorda, oralista, tenía una discapacidad intelectual y lo primero que nos dice la Administración de Justicia cuando se presenta el primer escrito refiriendo a la necesidad de apoyos, es que le van a poner un intérprete de lengua de signos. Claro, y la compañera me decía, pero es que ella no sabe lengua de signos, han leído personas sordas y automáticamente han identificado esto. Luego ya tiene estos problemas también para comunicar, ¿vale? Para expresarse adecuadamente. Hasta ahora la había asistido la trabajadora social de la entidad, pero ya no se veía preparada para afrontar un juicio donde habían incluso conexiones con el Instituto de Medicina Legal y Forense de Barcelona, habían 4 o 5 periciales acordadas, varias acusaciones particulares, es decir, era un juicio muy complejo, ¿no? Entonces, después de muchos escritos, al final, ante la ausencia de un servicio público, que luego lo comentaremos si nos da tiempo, de personal facilitador, se arbitraron todas las medidas de subtitulado, etcétera, en sala y pudo estar acompañada de la trabajadora social que hasta entonces la había asistido, ¿no? Pero era una realidad totalmente ajena a la Administración de Justicia, ¿no? Cuando se planteó. O sea, estoy hablando de una persona que ocupa una mujer que en este caso era acusada, ¿vale? Por lo tanto, el derecho de defensa, como hemos oído decir a Carlos, ¿no? Bueno, es un derecho fundamental y hay que preservarlo también, ¿no? Luego, como víctimas, puedo contar la experiencia contraria, ¿vale? Tenemos la fortuna de contar con una red de oficinas de atención a víctimas de delitos especializada. Ahora mismo creo que hay 35 en la Comunidad Valenciana, que se está ampliando. Y sí es verdad que las oficinas que están en poblaciones, en pueblos, ¿no? Que no son las de capital de provincia, están por
un poco por pulir. Sí que es cierto que todos los juicios en los que las víctimas vienen asistidas, tanto en violencia como en otro tipo de delitos, vienen asistidas por los profesionales y las profesionales de la red, bueno, pues ganan, imaginaos, ¿no? Son profesionales especializados, psicólogos y psicólogas, letradas y letrados, intérpretes. Se da una cobertura integral a la situación que pueda presentar la víctima, ¿no? Está muy bien que se hable de oficina de atención a víctimas de los delitos, porque no solo hablamos de violencia de género, que también, porque además tienen una parte como muy especializada en esa temática, pero sabéis que los delitos de odio, afortunadamente ahora se están empezando a tratar adecuadamente desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Incluso la Fiscalía con las secciones especializadas, y la disfobia puede ser un móvil, puede ser un prejuicio que mueva a la comisión de delitos graves, ¿no? A partir de ahí, pues ya os digo, o sea, la atención psicológica, la información del proceso, el acompañamiento a las sesiones del juicio, la información posterior, porque también, como he leído en el informe de Fundación CERMI Mujeres, y eso realmente me ha pasado a mí, la discapacidad puede adquirirse como secuela del delito, ¿vale? Yo en este caso, por ejemplo, que os comentaría, era víctima de un delito continuado de agresión sexual por parte del marido de su madre desde los 4 hasta los 21 años. Las secuelas que esta niña, porque la denuncia la interpone cuando tiene 21, os podéis imaginar de qué calado tan profundo eran, ¿no? Y bueno, pues en la oficina también se ocupan un poco de informar sobre todo el tipo de prestaciones sociales y, en su caso, indemnizaciones a las que se pueda tener derecho, ¿no? También el entorno de la familia a la hora de tratar los obstáculos en el proceso penal, no solo en la entrada, sino en el íter del proceso, es muy importante, ¿no? Yo creo que también alguien lo ha mencionado. Nosotros también tuvimos un asunto hace poco sobre unos abusos sexuales y la familia no tenía muy claro si denunciar o no, prescindiendo un poco de la escucha activa de su hija, ¿no? Y esto es un problema grave, ¿no? Es un problema grave. Seguramente el apoyo a ese mediador comunicativo en sede policial ya, en sede después jurisdiccional, facilitaría mucho a esta persona clarificar qué le está pasando, incluso para que lo comprendiera su propia familia, ¿no? A veces nos encontramos con estas paradojas, ¿no? Que ni siquiera tu entorno es capaz de comprender lo que te está pasando. Bueno, pues como os decía, sobre la detección de esta serie de necesidades, ¿no? Que se basan todas, como veis, en la falta de accesibilidad universal, en la falta de conocimientos específicos sobre las mujeres y las mujeres con discapacidad y, en su caso, otras perspectivas interseccionales, ¿no? El otro día leía también el artículo de opinión de Isabel Caballero, que además yo lo esperaba como agua de mayo, sobre el tema de la interseccionalidad, y esto nos parece muy importante a la hora de entrar por la puerta del sistema judicial, ¿no? Para tener en cuenta todas las variables desde el primer momento. Incluso en estas oficinas de atención a víctimas, que una de sus parcelas es la de la presentación de denuncias. Entonces es muy importante tener en cuenta todas las esencialidades del núcleo que conforman a esa mujer con discapacidad. Como os decía, la estrategia de abrir los ojos, vistas estas necesidades detectadas, ¿qué hacemos desde CERMI Comunidad Valenciana? Aparte de resolver las consultas, de acompañar en la medida de lo posible, de asesorar a los compañeros, turno de oficio, letrados particulares que nos puedan solicitar esa orientación. Nos movemos en dos líneas, nos movemos en la línea de la interlocución política, y por eso formamos parte activa tanto del Pacto contra la Violencia Masclista, el pacto, la traslación un poco del Pacto contra la Violencia Machista español, lo tenemos aquí, ¿vale? También en la Comunidad Valenciana, y ahí incidimos en que se haga, no solo que se introduzcan, que ya se hizo en 2018, sino el seguimiento de estas medidas necesarias en los recursos de carácter social para las mujeres
con discapacidad para asegurar, por ejemplo, la accesibilidad de los servicios, pues, casas de acogida, centros mujer 24 horas, etcétera. Estamos presentes también en las estrategias, por ejemplo, en la estrategia de igualdad de trato, no discriminación y prevención de los delitos de odio, donde también hay medidas en las que la Consellería de Justicia está implicada y entonces, bueno, pues procurar también la adopción y el seguimiento de esas medidas. Vamos a participar también en la estrategia de infancia y adolescencia, que todavía está en ciernes, y estamos participando también activamente en la estrategia contra la violencia sexual. Violencias sexuales. Muchísimas gracias. No tenemos ya más tiempo. Todavía tenemos a 2 oradoras en el webinario de hoy. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido toda esa experiencia y ese trabajo de CERMI Comunidad Valenciana. De verdad, gracias por tu aporte. Nos vamos ahora a otro tema muy importante. Queríamos compartir hoy también las novedades legislativas en la protección de las niñas con discapacidad contra la violencia. Y en ese sentido, para mí también es un honor recibir hoy aquí a Alicia García Rodríguez, que es diputada por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso de Diputados de España. Ella también ha sido ponente de la ponencia del proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Y bueno, para mí es un placer, como decía, recibir a Alicia. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos. Te pedimos disculpas por este retraso en minutos de la agenda, pero esperamos, confiamos en que nos puedas comprender también la dimensión de todos los temas tratados hasta ahora. Bienvenida, Alicia. Pues muchas gracias, querida Ana, y muchas gracias a la Fundación CERMI Mujeres por invitarme. La verdad que es un honor y sobre todo escuchar también a los panelistas, que siempre se aprende. Además, me has invitado para un tema que me apasiona, que es la protección a la infancia, y en este caso como ponente de una ley que para mí quizá haya sido uno de los momentos más importantes de mi trayectoria política, ¿no? El poder defender una ley y con el consenso, y además una ley que viene de lejos, ¿no? Que fue el Comité de los Derechos del Niño, a petición de las organizaciones de infancia, quien recomendó precisamente a España la adopción de una ley de estas características contra la violencia. Y además España también en 2015 se convirtió en el primer país en incorporar la definición del interés superior del menor con las diferentes reformas de las leyes, y esto fue reconocido también en los informes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. En julio del 2017 pues empezó a trabajar, y yo creo que fue en este caso el gobierno del Partido Popular, pero que luego fue continuado con los siguientes gobiernos. Yo el otro día decía que era una ley prácticamente de todos, del arco parlamentario, no de todos, pero de una mayoría amplia, y una ley para ellos y para ellas especialmente, ¿no? En el 2017 pues empezó a trabajar con expertos, con organizaciones infantiles, con universidades, y fueron la base, ¿no?, de este proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que finalmente se presentó el 8 de enero del 2019. La verdad, todo ello en conexión, que aquí también se ha hablado, con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que situaba también a los menores como víctimas directos de la violencia de género. Desde entonces esta ley pues ha sufrido muchos avatares, la verdad, porque se empezó, como digo, en 2017, pero sufrió una moción de censura que paralizó el proyecto. Luego hubo varios procesos electorales y una pandemia, pero por fin fue aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, y ahora es remitida al Senado, y creo que se va a tramitar de urgencia. Sí que es cierto que hace 10 meses este proyecto se volvió a presentar como base, sobre la base del presentado ya en enero del 2019, y fue un proyecto muy participado, porque se recibieron 500 enmiendas. Nosotros como grupo político presentamos 135, ha habido mucho trabajo interno, muchísimas reuniones, pero sobre todo multitud de reuniones con entidades, con asociaciones especializadas de infancia, con CERMI, con la Fundación CERMI Mujeres, porque yo creo que aquí todo el mundo tenía algo que decir, ¿no? Y todos, y especialmente pues el partido al que yo represento,
pues teníamos la obligación y la disposición de escuchar y sobre todo consultar y recibir las propuestas de la sociedad civil, ¿no? El otro día también fue muy bonito porque Save the Children entregó 500.000 de firmas a favor de la aprobación de la ley y hubo presencia pues, de muchas organizaciones de infancia y también de CERMI, pero no todas las personas que nos hubiera gustado porque lógicamente la pandemia limita mucho. En el trámite parlamentario, con un consenso político y con un trabajo yo creo que muy serio y riguroso, con mucho acercamiento también en diferentes reuniones y en la ponencia, pues hemos conseguido yo creo que avanzar, importantes avances en el texto original, porque yo decía el otro día, yo me preguntaba, ¿y por qué es necesaria esta ley, no? Bueno, pues es una ley que es necesaria porque permanece oculta, porque permanece invisible y en algunos casos, como yo creo que se ha apuntado también hoy aquí, es una violencia que incluso a veces es hasta tolerada, ¿no? Y esta ley, pues yo creo que tiene además un valor muy importante, que es la concienciación y la sensibilización sobre un hecho que existe, que es real, que no se puede ocultar, que aunque hay algunos que se empeñan en ocultarlo, es una realidad, existe y en fin, y más aún cuando estamos hablando de niñas y si hablamos ya de niñas con discapacidad, pues todavía aún más, ¿no? Yo por eso dije que es una ley que nos debería de interpelar a todos, una ley de todos y para ellos y para ellas especialmente, ¿no? Y la considero una ley oportuna, necesaria, es verdad que llega tarde, pero está, ¿no? Muy resumidamente, pues un poco el texto aprobado en el Congreso, porque ahora se remite al Senado, pues recoge prácticamente todas las formas de violencia contra los menores. Nosotros éramos partidarios y así hicimos una enmienda de recoger el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, pero bueno, finalmente no se aceptó, pero se transaccionó y bueno, pues prácticamente recoge todo esto. En el ámbito de la prevención, por destacar algo, pues se crean las unidades policiales especializadas en la prevención y persecución de estos delitos. Está la especialización de los juzgados y las fiscalías en esta materia. Los consejos de la Abogacía de Madrid y Barcelona han sido muy activos también en la presentación de enmiendas, hay que resaltarlo. En el ámbito de la detección, pues yo creo que es importante el impulso a todos los protocolos que hay de detección precoz, sobre todo en el ámbito sanitario, en los centros de salud, en los hospitales, en los centros educativos, en los colegios, en los centros de menores también. Y hemos querido nosotros como grupo poner una especial atención en los casos pues, de explotación sexual, ¿no? Porque creemos que es importante que esta ley también recogiera ese ámbito, ¿no? En el ámbito de la prescripción de los delitos, que aquí hubo mucho debate, se eleva la edad desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos contra la libertad sexual a menores de 18 a 35 años. Nosotros presentamos enmienda y otros grupos 40. El Gobierno, bueno, finalmente se negoció y conseguimos pues llegar a un acuerdo entre muchos grupos para que fuera 35 años finalmente. En cuanto a la ley de enjuiciamiento civil, se cambia para establecer la obligación de denunciar al cónyuge o cualquier familiar del que se sepa que ha cometido un delito grave contra un menor de edad. Se regula la prueba preconstituida para evitar la victimización secundaria, creo que es muy importante. Se modifica la legislación también para establecer la obligación de retirar la patria potestad a los agresores de violencia de género de un menor que haya asesinado a sus madres o sus hermanos y la suspensión de oficio del régimen de visitas al padre contra el que se dicte una orden de protección y sus hijos conozcan la violencia o la sufran. Es una medida que viene del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se suprime también el SAP, que igualmente es una medida del Pacto de Estado. Se regula la obligatoriedad de escuchar a los menores. Se prevé una figura que se ha denominado el coordinador de protección de los centros educativos y también se establece la obligación de todos los ciudadanos pues, a denunciar, ¿no? Cualquier indicio de violencia, es decir, una ley que nos interpela a todos los ciudadanos. Otro aspecto importante que yo destacaría es que, bueno, en cuanto a las enmiendas que nosotros hemos incorporado, pues sobre todo vinculadas a la prevención, a la concienciación, a la especialización, a la detección temprana del delito, a que haya entornos seguros y sobre todo con el fin de prevenir, ¿no? Prevenir situaciones y si se producen estas situaciones, pues que estemos preparados todos para identificarlos y sobre todo para tratarlos de manera adecuada.
Y por ello nuestras enmiendas iban enfocadas a reforzar los sistemas de comunicación y coordinación de todos los agentes, mejorar la difusión de los protocolos, garantizar una atención integral, especializada, que el menor sea el centro del proceso y no al contrario. La especialización de los profesionales en todo es importante, pero si hablamos de este tipo de violencia aún más, la formación continua, planes, programas de formación, con el objetivo siempre de detectar precozmente la violencia y la puesta en marcha también de herramientas para que los niños y las niñas puedan identificar esa violencia y la puedan detectar y por tanto se pueda hacer visible y denunciar en el caso que proceda. También conseguimos un tema que a mí me interesa, vamos, que he peleado mucho por ello, es que en el caso de que se produzca un ingreso hospitalario de un menor sobre el que exista sospecha o evidencia de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que reciba una resolución o se haya valorado el caso. Otro aspecto que nos han tenido en cuenta y que yo creo que es importante y que preocupa a las familias son los entornos digitales seguros, la puesta en marcha de protocolos de verificación de edad para que las familias puedan proteger a sus hijos y a hijas, evitando que accedan a la pornografía. También hemos querido que las administraciones públicas den el apoyo necesario a las familias para que exista precisamente este entorno seguro y que se garantice también el derecho a una educación en igualdad, independiente de la titularidad del centro, y que la información estadística pues, se facilite los datos desagregados por sexo, pero también por discapacidad, porque consideramos que son realidades que son considerados como factores de riesgo y por tanto creemos que es importante tener estos datos. Que se garantice también a las víctimas de delitos violentos y especialmente de los delitos de naturaleza sexual o trata o violencia de género, pues que reciban una atención especializada e integral. Y un tema que nosotros peleamos mucho y que presentamos muchas enmiendas en este sentido es que la ley tuviera enfoque de discapacidad, para asegurar que todas las medidas que tengan un enfoque inclusivo y accesible. Yo creo que ahí, siguiendo un poco también las demandas de la discapacidad organizada, de CERMI, de la Fundación CERMI Mujeres, pues que queríamos que hubiera un enfoque de discapacidad. No nos han aceptado todas, pero una parte sí. Y yo considero que es importante porque conseguí una cuestión que me voy a parar un ratito, un momentín. Conseguimos incluir en el texto de la ley, en cuanto al derecho a la atención integral, pues en concreto que en la atención del interés superior del menor, pues un apartado que conseguimos meter en el texto, que todas las medidas deberán tener un enfoque inclusivo y accesible para que puedan atender a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepción. Todas las medidas a las que me refiero, a las que se refiere el texto, son la información, el acompañamiento psicosocial, el social, el educativo, el seguimiento de las denuncias o reclamaciones, la atención terapéutica de carácter sanitario, el apoyo formativo, el acceso a redes y servicios públicos, el apoyo a la educación e inserción laboral y el acompañamiento y asesoramiento de los procedimientos judiciales en los que se deba intervenir. Conseguimos meter precisamente eso, pues que todas estas medidas que he mencionado pues tengan un enfoque inclusivo y accesible. Y otro aspecto que también directamente pues, puede interesar en este foro es que se incluyó en la exposición de motivos del texto, y leo textualmente, que muchas veces son doblemente discriminadas o agredidas y por eso esta ley debe tener en cuenta las formas de violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y así abordarlas y prevenirlas a la vez que se incide en una sociedad que educa en el respeto e igualdad, pues será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas, ¿no? También se ha resaltado esto en la exposición de motivos, que prácticamente se mantiene invariable, salvo alguna cosita con respecto al texto original, pero sí que se incluyó esto porque bueno, consideramos que es importante destacarlo porque los datos son objetivos. En algún articulado más pues también se hace referencia a las relaciones igualitarias entre niños y niñas y también pues incluimos tanto la parte de discapacidad o la visión o la perspectiva de discapacidad en algún artículo más, pero quedó pendiente, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que en el trámite del Senado pues presentaremos las enmiendas que en su momento no han sido aceptadas, con el fin que bueno, pues siga mejorando la ley en este siguiente trámite que es el Senado, y yo creo que es una oportunidad también para la Fundación CERMI Mujeres o para el CERMI, pues poder incluir precisamente pues más perspectiva de discapacidad o más artículos que hagan referencia a la discapacidad. El Estado español ha firmado y ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos en los cuales se consagra el derecho de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad a la igualdad y no discriminación, y es una oportunidad de texto y este nuevo trámite en el Senado para seguir enriqueciendo. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Alicia, ha sido muy interesante. Pido disculpas por este pequeño ruido de fondo como consecuencia de unas obras vecinales, pero bueno, pasamos ya a la última intervención. Hemos tenido escuchándonos todo este tiempo a la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Jaén, a Gracia Rodríguez Velasco, a quien desde Fundación CERMI Mujeres le agradecemos infinitamente su paciencia, su escucha activa, su acompañamiento. Y como digo, para mí es un orgullo, un honor, un regalo nuevamente darle la palabra a la fiscal delegada de violencia, en este caso de Jaén, Gracia Rodríguez Velasco. Gracia, te escuchamos. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Ana, por invitarme a participar con vosotros, y desde luego todas las ponencias que han ido, las ponencias cortitas que han ido exponiendo todos mis compañeros han sido de muchísimo interés y además ratificando todo lo dicho por ellas. Fijaros, no sé cómo empezar, pero una de las ponentes, la primera, ha añadido que la mayoría de las personas que agreden o cometen delitos sexuales contra las mujeres son precisamente las personas más cercanas a ellas. Y es cierto, en un tanto por ciento importantísimo, y sin embargo se piensa que las violaciones se cometen por personas extrañas. No es así, se cometen en un tanto por ciento enorme por personas muy cercanas a las víctimas. Y esto precisamente hace que las mujeres con discapacidad sean unas víctimas especialmente vulnerables por muchos motivos, por muchos. Primero, porque tienen más dificultades, y hay que decirlo así claramente, es cierto, muchas más dificultades que el resto de mujeres para acceder a la justicia, para comunicar los hechos a la justicia, para acceder a los juzgados. En segundo lugar, ellas mismas creen que no las van a creer. Tienen mayores dificultades de trasladarnos, de comunicarnos esa situación. Tienen muchas limitaciones que hacen mucho más difícil que podamos actuar y defender correctamente a estas víctimas, porque yo como fiscal en esta charla tan solo voy a hablar de víctimas, no de autores con discapacidad, sino de víctimas, de mujeres con discapacidad. Mujeres y niñas con discapacidad. Creo que precisamente con los menores y con las víctimas con discapacidad es con las que más fallamos dentro de la justicia. Y esto debía de servirnos de llamada de atención, porque la justicia tiene que tener mucho más cuidado precisamente con estas personas, con los menores y con las mujeres con discapacidad, con las víctimas con discapacidad. Por eso es tan importante la ley de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia, de la que ha hablado Alicia. Es tan importante también lo que ha dicho Mónica respecto a los sábados. Y bueno, voy a ser concreta, porque si no, no me va a dar tiempo. Mirad, mi experiencia con personas discapacitadas como víctimas de violencia de género y de violencia doméstica, con respecto a otras víctimas, es
muy pequeña, con lo cual vuelve a servirme de realidad el hecho de que llegan muy pocas denuncias por este tipo de delitos contra este tipo de víctimas, y precisamente por las dificultades que tienen estas personas. En segundo lugar, una de las ponentes ha comunicado que tuvo un caso de una persona sorda, en este caso era una acusada de un delito muy grave, y que le pusieron un intérprete del lenguaje de signos. Tenemos muchísimas dificultades con estos temas porque no hay personas o profesionales capacitados para podernos comunicar con estas personas cuando tienen unas especiales dificultades. Cuando con el lenguaje de signos no tenemos ningún problema, hay un montón de profesionales que lo pueden realizar, pero cuando las personas con discapacidad no tienen, no saben utilizar el lenguaje de signos, tenemos muchísimos problemas. Hemos llegado a utilizar a familiares que se comunicaban con ellos como intérpretes, con la dificultad de que precisamente a lo mejor dentro de esa familia es precisamente esa persona no apoya a esa víctima y no podemos entenderla. Esto es gravísimo. Por otra parte, mirad, cuando he tenido casos en los que hemos fallado y precisamente casos en los que no hemos fallado es por la coordinación. La coordinación en estos casos es totalmente necesaria, conveniente y ajustada. ¿Por qué? Porque estas víctimas, al tener mayores dificultades, necesitan más apoyo de todas las personas especializadas. El SABA, el Servicio de Atención a la Víctima, en este caso de Andalucía, pero en toda España existen oficinas del Servicio de Atención a Víctimas, su coordinación cuando existe una víctima con discapacidad, su actuación y la coordinación con ellas da unos resultados muy positivos. Cambia totalmente el resultado del procedimiento por la actuación de estos profesionales. Tuvimos en una ocasión a una mujer que el marido, a consecuencia del palizón que le pegó, la dejó incapacitada en una silla de ruedas. Vale, la incapacidad fue sobrevenida, la discapacidad fue sobrevenida después del delito. Pero esa mujer no se podía comunicar con nosotros de forma normal. En estos casos tuvimos también a otra víctima que tenía discapacidad previa desde el nacimiento, con problemas para comunicarse, con disminución de la capacidad mental también, con bastantes problemas. Y como víctima de un delito de agresiones sexuales y de violencia doméstica por parte del jefe de la policía local de un pueblo de aquí de Jaén. Imaginaros la situación, cómo se encontraría esa chica para poder acceder a la justicia y que le creyéramos, que pudiera salir victoriosa de aquella situación. Bueno, pues precisamente por la coordinación con el SABA y por la utilización de un medio que os comunico que se está utilizando y se debió de utilizar cada vez más, que es la prueba preconstituida, las cámaras Heysel, y el acompañamiento por parte del profesional del SABA, del Servicio de Atención a la Víctima, a todas sus declaraciones, la asistencia psicológica, la preparación para esa declaración, la comunicación de todos sus derechos, de qué va a pasar en el procedimiento para que esté más tranquila, la coordinación con la Fiscalía para que estemos sabiendo qué dificultades tiene en ese momento la víctima. Esa comunicación tiene que ser continua y tiene que ser apropiada. Bueno, pues en este caso que teníamos tan difícil poder conseguir una declaración de una víctima, que imaginaros que lo normal es que declare en juicio contra su agresor en su presencia. Esto menos mal que ya está cambiando, los menores no declaran en juicio frente a su agresor en el mismo lugar, sino por videoconferencia. Igualmente, cualquier persona que lo solicite y que se vea ajustada, y por supuesto las personas con discapacidad, las víctimas con discapacidad, por supuesto. Y además la utilización de esta prueba preconstituida, que veréis qué ventajas tiene. Mirad, la prueba preconstituida supone que se va a realizar esta declaración de la víctima en una sala especial cerrada, en un entorno idóneo, con una decoración adecuada,
y se va a grabar. En esa sala tan solo va a estar la psicóloga, el psicólogo que está atendiendo a la víctima, que va a realizar esa prueba preconstituida, y la persona que va a realizar esa declaración. Que en el caso de personas, de víctimas con discapacidad, como fueron los dos que os he dicho, la persona que tenía la discapacidad previa y también la persona que tuvo la discapacidad a consecuencia del delito, en este caso las dos eran mayores de edad, pero por sus problemas se consideraron que tenían derecho a esta prueba preconstituida, que está siendo utilizada para menores de edad, pero también se utiliza, como os digo, para personas con discapacidad en casos que lo necesiten, y personas mayores de edad con una disminución mental que le equipare a un menor de edad. Vale. En estos casos se realiza, la víctima está tranquila solamente con el psicólogo se comunica con el resto de profesionales que estamos detrás de un espejo unidireccional en otra sala, a través de un micrófono que tiene en el oído, y todo esto se está grabando. Las preguntas se hacen con carácter anticipado por todas las partes, el juez admite las preguntas que considere oportunas y las que no las rechaza, el psicólogo tiene conocimiento del procedimiento, de lo que se ha denunciado y de todas las preguntas que tiene que formular, las preguntas las realiza como quiere y en el orden que quiere, y cuando esa persona termina de declarar, ya sea menor o mayor con discapacidad, se puede volver a repreguntar. Como digo, esto se graba y esta grabación es la que va a servir como su declaración en el acto del juicio oral, de tal forma que esta persona no se la vuelve a molestar. No tiene que ir al acto del juicio oral, pero para esto también hace falta un informe previo de vulnerabilidad, que nos indique, realizado tanto por un médico forense o por la propia oficina del SABA, que nos informe de las consecuencias negativas que puede tener la asistencia al juicio oral por parte de la víctima para tener que declarar allí. Si tenemos este informe de vulnerabilidad, tenemos muchísimas posibilidades, y en todos los casos que se ha aportado y se han cumplido con estos requisitos, que el juzgado que tenga que realizar el juicio oral admita la declaración solamente a través de la reproducción del vídeo, sin necesidad de que vaya o asista la víctima al juicio. En estos casos, por supuesto, se consiguió un resultado totalmente positivo, ya que se consiguió condenar a los autores de los delitos, tanto de esta mujer que la dejó en silla de ruedas, con problemas ya, dificultades para el habla para toda su vida, y también de esta chica que sufría los abusos, las agresiones sexuales y la violencia de género por parte del jefe de la policía local de un pueblo de aquí de Jaén. Son ejemplos que os puedo poner para comunicaros que sí es cierto, las víctimas, las mujeres con discapacidad son más vulnerables que otras víctimas. No me extraña el 80% que se ha señalado como mujeres que sufren violencia, tienen más posibilidades de sufrir esta violencia, un 80%, no me extraña, lo veo totalmente acertado. Que es así, que es la pura realidad, pero en estos casos la justicia tiene que dar una respuesta adecuada a este tipo de víctimas y por lo tanto esto se consigue a través de la coordinación entre todos los profesionales. Y cuando falten profesionales, como en el caso que ha comunicado antes Mónica, referente a una víctima que no sabía utilizar el sistema braille el lenguaje de signos para poderse comunicar, tenemos que solicitar hasta la extenuación que venga un profesional adecuado, porque en muchas ocasiones nos encontramos que no existen, que no están, y esto tenemos que reivindicarlo. No quiero cansaros más, quiero también hacer una llamada al artículo 416 para que sepáis que está produciendo unos daños impresionantes para poder defender a las víctimas. El artículo 416, frente a todos los españoles que hayamos sido testigos, y en este caso las víctimas son testigos además especiales, pero siguen siendo testigos de su propio procedimiento, del delito cometido contra ellos, todos los españoles que hayamos sido testigos de cualquier delito tenemos dos obligaciones.
La primera, la de declarar, y la segunda, la de decir la verdad. Sin embargo, las víctimas cuyos agresores sean su familia directa, padre, madre, esposo, pareja, hijo, todos estos tienen el derecho a no declarar contra ellos. Estas personas son más vulnerables precisamente por la persona que comete el delito contra ellas, que es su familiar. Si encima trasladamos las consecuencias de que el procedimiento siga para adelante o no siga para adelante, de que esta persona quiera denunciar, quiera declarar contra su agresor, si lo ponemos en manos de ellas, ellas no están en condiciones de poder declarar en contra de ellos, si no tienen la obligación de decir la verdad. Ellas en muchísimas ocasiones se acogen a este supuesto derecho, que yo lo veo más un derecho del agresor, no de la víctima, y en esos casos, si nadie más ha visto el delito, si no tenemos otras pruebas contundentes, va a terminar el procedimiento sin poder hacer nada y va a suponer un fallo de la justicia porque no hemos podido defender consecuentemente a las víctimas de delitos muy graves que en muchas ocasiones no tienen la suficiente entereza porque no pueden para poder declarar contra ellos. Nada más, si queréis cualquier cuestión, aquí estoy. Muchísimas gracias, Gracia, por esta reflexión final. Hoy no tenemos espacio para nada más, lo lamentamos mucho. Nos parecía importantísimo escuchar y aprender de los ponentes, las ponentes excepcionales que hemos tenido en el webinario de hoy, y aquí lo tenemos que dejar. Nos seguiremos encontrando en el espacio siempre de Fundación CERMI Mujeres los miércoles. Os esperamos, por tanto, al próximo miércoles. Entre tanto, enseguida estará disponible esta grabación en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Y ya sabéis que no estáis solas, no estáis solas. Un abrazo muy grande desde Fundación CERMI Mujeres. Hasta la próxima semana.